en ese ámbito para poder fortalecer nuestro espíritu y porque sabemos que está aquí y porque vamos a recibir mensaje. Te voy a pedir que en esa misma disposición con la que en este momento pasamos estos minutos en alabanza, dispongamos nuestro corazón para recibir a nuestro hermano Jesús, al que el día de hoy le toca predicar, para que por esta palabra también el Señor se manifieste en nuestros corazones. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Jesús y te voy a pedir que me extiendas tu brazo junto conmigo para pedirle al Señor, ¿verdad? Que sea Él y solo Él a través de la boca de Jesús quien se manifieste. Señor, el día de hoy estamos aquí dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que sin ti, sin tu mensaje somos nada, Señor. Por eso te pedimos que pongas nuestro corazón atentos a lo que vamos a recibir en este mensaje. Pon en los labios de Jesús en todo momento, Señor, solamente tus palabras, para que a través de Él, que es instrumento, Señor, nos haga también conocedores de tu palabra y de ese mensaje que tú quieres para con nosotros. Señor, dispone nuestro alma y nuestro momento para que hagamos nosotros, al salir de aquí, llenos de ese fervor y llenos de ese mensaje que sabemos que va a fortalecernos. Te pedimos por Él, Señor, para que seas tú siempre con Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a prender la luz, ¿les parece? ¿Sí se ve bien la transmisión? Es que si no, no veo. A ver cómo se ve. ¿Sí? Ok. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto estar por de este lado de la ciudad. Últimamente me tocaba puro Balbuena, pero ya andamos por acá. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les va? ¿Bendecidos? Amén. Hace un momento cantábamos: mi amado es el deseado, el más bello. ¿Cuántos realmente creen o viven en su corazón lo que acabamos de cantar? ¿Cuántos anhelan realmente un día estar en la presencia de nuestro amado Señor? ¿Cuántos anhelan ese momento en el cual podemos estar frente a Él y decir tantas cosas, preguntar tal vez tantas cosas? Creo que la mente humana no alcanza a explicar, a comprender lo que el corazón siente, tan solo de pensar en ese momento, cuando estemos en la presencia del Padre. Cuando estemos en la presencia de nuestro amado Señor. Imaginen ustedes, hace más de 2000 años andaba por acá el Maestro pisando este mundo, estas tierras. Imaginen ustedes sus primeros seguidores. Imaginen aquellos que creyeron en Él, que lo siguieron, que estuvieron dispuestos a dejar todo por Él. Y cuando el Señor sube a la presencia del Padre, después de que resucitó al tercer día, muchos murieron en esa esperanza. Imagínense, ese primer grupo creía que a los pocos días el Maestro iba a regresar, que a la vuelta de la esquina y estaba su segunda venida. Por eso era tanto el deseo de esa gente de predicar su palabra, su enseñanza, a una velocidad tremenda y a quien fuera, porque ellos pensaban que el Señor ya estaba a la vuelta y teníamos que dar a conocer quién era Él. Eso no sucedió en ese tiempo, en ese primer siglo, ni en el segundo siglo. Muchos murieron con esa esperanza. Muchos fueron a la tumba creyendo en que un día el Señor iba a regresar por cada uno de ellos. Ya pasaron más de 2000 años y muchos a través de la historia han ido a la tumba con esa esperanza. No dejes que ese amor que tienes por el Señor se apague. Aún hasta el final de tus días, si no nos toca ver a través de este cuerpo la segunda venida del Señor, que el amor que tienes por tu Señor, que el amor que tienes por tu Padre, nunca se apague. Aún en tus últimos suspiros. Y me voy todavía un poco más atrás. Bueno, en la predicación del día de hoy, hábitos de león. Nos vamos todavía mucho más atrás en la historia, en el pueblo de Israel.
Si has leído tu Biblia, te podrás dar cuenta que en muchas ocasiones se asemeja, se compara al Señor Jesucristo con un león. ¿Sí? Todos estamos en esa línea, todos somos conscientes de ello. Imagínense ya ese león prometido de la tribu de Judá, pues ya desde antes de la fundación del mundo ya estaba prometido. Ay, bueno, no me moveré tanto, pero si no aquí nuestra colega de audio se tiene que estar mueve y mueve. Prometo ya no moverme tanto. Ya estaba prometido ese león de la tribu de Judá desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ahí es donde me quiero remontar en primer momento. Recuerden, ustedes salen en manos de Moisés, pero entran a la tierra prometida. Pero aún cuando van por el desierto, cada tribu de Israel llevaba un estandarte. La Biblia nos enseña que llevaban estandartes porque cada uno se clasificaba dependiendo quién era su padre o el padre de ese linaje, recuerden, de los hijos de Israel. Y aquellos que eran del linaje de Judá, de la tribu de Judá, tenían un estandarte muy particular, muy peculiar. ¿Cuál era su estandarte? ¿Qué imagen tenía? Un león. ¿Por qué se imaginan que era un león y no una águila, como en otros casos, o un buey, como en otros casos, o la figura de un ser humano, como en otros casos? ¿Por qué se imaginan que era un león? ¿Nadie? Ahorita vamos a hablar un poco de las características del león, porque de esa tribu iba a nacer el león de la tribu de Judá. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Es ese Mesías prometido, ¿sí? Que no vio el pueblo de Israel que salió de Egipto, sino lo vieron hasta muchos siglos después. ¿Sí? Y ese es esa es la característica. El día de hoy vamos a traer a memoria algunas características del león que tienes que aplicar en tu vida. ¿Sí? Porque dice la palabra que todos nosotros, todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido hechos a su semejanza. Y si Él está tipificado como un gran león, en ti y en mí también deben de existir esas características de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Solamente vamos a hablar 3. Te invito a que tomes tu Biblia y vayas al libro del Apocalipsis. No vamos a hablar como tal de Apocalipsis, solamente voy a retomar algunas referencias que nos da respecto al león. Vayas al libro de Apocalipsis, al capítulo 5. Voy a empezar a leer desde el versículo 1. Dice la palabra: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en voz alta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nos habla del poder, de la magnificencia del Señor Jesucristo, pero lo que podemos ver en la Biblia es como desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre va a estar tipificado el Señor Jesucristo como un león, como un león. Y es importante que nosotros tomemos ciertas características y las vivamos de lo que es ser un león. Que aquí tenemos el ejemplo de uno. ¿No? ¿No han visto el logotipo de MSI? Tenemos un león también, tipificando el león de la tribu de Judá. Aquellos que ya conocen el logotipo de MSI, aquí tenemos nuestra cara de un león, el rostro de un león. Dense cuenta
Su pelaje, su melena está armada de peces, que también es un símbolo del cristianismo. Y vean su nariz, la parte de sus ojos nos representa una cruz. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos otro tipo de significados, pero al final de cuentas tenemos un león. El león ha sido un elemento característico dentro de la comunidad cristiana, al igual que los peces que tenemos ahí. Primer característica que debemos de retomar de un león: hacer valer el ADN de un león. ¿Qué condensa el ADN para los seres vivos? Cuestiones genéticas, cuestiones de tamaño, cuestiones de forma, color, cosas que no podemos manipular. ¿Sí? El león siempre va a hacer valer esa característica de su ADN. Él no puede cambiar su esencia. Va a ser un león desde que nació hasta que se muera. No importa que esté herido, ¿sí? Aún herido, ese león va a seguir siendo un león. Su ADN no le permite ser otra cosa, ¿sí? No pueden negar ser un león. Dado que tú y yo somos hijos de ese gran Dios, dado que tú y yo hemos sido comprados, hemos sido cubiertos, hemos sido transformados por la sangre y a la figura del Señor Jesucristo. En el mundo espiritual, tú y yo compartimos ese ADN con el Señor Jesucristo. Si ese león que está herido no deja de ser un león, tú y yo no dejamos de ser hijos del Señor Jesucristo por estar heridos, por haber caído, por haber fallado. Eso no nos quita el derecho de ser hijos de Dios. Porque ya fuiste comprado a precio de sangre. Satanás va a venir con muchas cuestiones a tu cabeza. Te va a venir a decir N cantidad de cosas. Ya fallaste, Daisy, otra vez. Ya no puedes ser hija de Dios. Y va a hacer que Daisy se sienta mal y se aleje. Y ahí va a tener la victoria Satanás. Pero si Daisy se aferra a las promesas del Señor, ella va a decir, sí fallé, pero soy hija del Dios eterno. Y va a tener que sacar dentro de sí, al igual que ese león que no puede negar su ADN, tiene que sacar fuerzas y levantarse nuevamente. Ahí Daisy está haciendo valer su ADN como hija del Dios eterno. Y eso cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. Sí, muchas veces sufrimos por N cantidad de cosas. Por culpa mía, por cuestiones de terceros, porque Satanás tuvo la culpa, por la cuestión que sea. Pero ese dolor que tal vez estás viviendo hoy va a pasar. Y cuando te recuperes, estarás listo para volver a luchar por las conquistas que el Señor ya te ha dado. El Señor, desde que te trajo a sus pies y tú le entregaste tu vida, Él te dio por heredad una vida eterna. Él te dio por heredad la nueva Jerusalén. Recuerden nuevamente al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y Moisés le encarga a unos cuantos que vayan a ver las tierras y todos dijeron, hay gigantes, están armados, es una ciudad amurallada, no vamos a poder con ellos, solamente dos, bueno, uno y su acompañante. Dijeron, sí es verdad, pero es una tierra hermosa. Es una tierra donde fluye leche y miel. Y si el Señor dijo que no la va a dar, ¿cuál es el problema? ¿A qué le tienes miedo? Si el Señor te ha hecho una promesa a tu vida, aparte de lo que ya te dije, que te da vida eterna y la nueva Jerusalén para habitar con Él, si el Señor te ha dado otra promesa, créele, porque así como te lo ha dicho, lo va a hacer. Solamente tienes que ser como esos personajes que regresaron y dijeron, sí, está complicado, pero en el nombre del Señor podremos. ¿Sí? Tienes que levantarte y retomar o hacer valer ese ADN que el Señor ha puesto en ti. ¿Sí? Hoy puedes estar herido, pero eso no cambia lo que eres y a dónde puedes llegar. Pudiste haber fallado, pero eso no cambia que seas comprado a precio de sangre. Las luchas que estás teniendo no son para destruirte, son en algunos casos para despertarte,
para hacerte ver en dónde estás puesto, qué hay alrededor tuyo, en qué tienes que trabajar. Y recuerda lo que dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Tú eres el que le da sentido a lo que estás viviendo. Tú eres el que le da ese sentido. Qué bien vas a encontrar en medio de esa tormenta por la que estás pasando. Recuerda que el león viene en tu ayuda. El león de la tribu de Judá. Solamente tienes que clamar a él. Clama a él y saldrá por ti. Dice la palabra que él cuida de los suyos como la gallina a sus polluelos. Solamente tienes que dar tu voz. Solamente tienes que clamar a él de corazón. Y él estará ahí para ayudarte. Y siempre recuerda, tu ADN espiritual es ser hijo, es ser hija de ese gran león de la tribu de Judá. Como le decía a Juan en Apocalipsis, lo que leíamos, uno de los ancianos le decía a Juan, no te preocupes, no llores, porque sí hay alguien que lo puede hacer. El león de la tribu de Judá, la simiente de David. ¿Crees que tu lucha es grande? ¿Crees que tus problemas son fuertes? Sí, tal vez lo son, pero no llores, no te preocupes. Hay alguien que te puede echar la mano. Hay alguien que te puede sacar de ahí, el león de la tribu de Judá. Solo clama a él y él estará ahí. Recuerda, haz valer tu ADN como hijo de Dios, como hijo del gran rey, como hijo de ese gran león. El Espíritu de Dios nos está llamando a levantarnos en el mundo espiritual. ¿Sí? Nos está llamando a orar por la gente que tenemos al lado, por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, por la gente que ustedes conocen. Él nos está llamando, pero necesitas activar en ti ese ADN espiritual para tener esa fortaleza como esos leones que podemos ver en muchos lugares. ¿Vale? Y muchos se preguntan, ¿pero cómo le hacemos? Hablando, si nos vamos a otros términos, a lo que muchos denominan la guerra espiritual, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues el Señor te ha dado elementos para hacerlo. Aunque a muchos no nos agrada lo que el Señor nos ha dado, porque tienes que activar junto con tu ADN tu oración, tu ayuno y el estudio de la palabra, que son partes de la armadura espiritual del cristiano. ¿Con qué vas a atacar si no conoces esto? Dice la palabra que esto es tu espada. ¿Cómo la vas a usar? ¿Cómo vas a atacar a tu enemigo si no la conoces? Claro, estamos hablando en el mundo espiritual. ¿Vale? Es importante que cada cristiano sea consciente de quiénes somos, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Eres hijo del Dios Altísimo. Estás parado sobre la roca perfecta que es el Señor Jesucristo y vas hacia la tierra prometida. Amén. Segunda característica, que es un elemento como, vamos a verlo así como, para tratar de persuadir, como un escudo de protección hasta cierto punto, para ver si el enemigo sale huyendo, es el rugido del león. Te voy a invitar que vayas al libro de Joel. Libro de Joel, capítulo 3. Permítame porque ya lo encontré. Joel capítulo 3, voy a leer desde el versículo 16. Dice la palabra, ¿no es quitado el mantenimiento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de sus terrenos, los bastimientos fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo.
Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderías del desierto. Y aquí me quedé en el capítulo 1 para dar una introducción. Yo les había dicho capítulo 3. Aquí lo que vamos a tener es una introducción respecto a ciertas profecías que va a dar el autor del libro hacia el pueblo de Israel. Está diciendo, el pueblo va a clamar a ti, y algo muy característico dice, y los animales también van a clamar a ti. Y claro, lo que está relatando el autor es un castigo que viene sobre el pueblo por haberse apartado de la ley. ¿Vale? La ley, recuerden, nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y nos vamos al capítulo 3. Dice el versículo 16. Y Jehová bramará desde Sión. ¿Sí? Una vez que el pueblo se ha humillado, una vez que el pueblo clama a él, incluyendo a los animales, dice, y Jehová bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, monte de mi santidad, y será Jerusalén santa, y extraños no pasarán más por ella. Y será en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en asolado desierto, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra la sangre inocente. Mas Judá para siempre será habitada, y Jerusalén en generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no limpié, y Jehová morará en Sión. Primero entra el libro de Joel hablándonos de estos castigos que van a venir sobre el pueblo por la desobediencia. Recuerden que empiezan a construir altares en lugares altos, empiezan a hacer sacrificios en lugares altos. Es decir, podríamos verlo así, se empiezan a dejar llevar por los deseos de la carne que van en contra de la voluntad del Padre, conforme a la ley, conforme a lo que la ley de Moisés marcaba. ¿Sí? Y se empiezan a alejar, empiezan a hacer este tipo de acciones. Pero vean lo que dice al final el libro de Joel, es decir, les da una esperanza al pueblo de Israel. No para el pueblo de Israel de ese momento, porque sabemos qué es lo que les pasó. Se fueron al exilio, regresan a Jerusalén, no todas, salvo 2 tribus, porque 10 más se perdieron en la historia. Pero hay esperanza para el pueblo de Israel al final de los tiempos. ¿Sí? Como leíamos ahorita, y Jehová saldrá de Sión, su voz saldrá de Jerusalén, es decir, él va a dar primero un clamor. Imagínense a un león rugiendo, imagínense una película de un león. ¿Y cuál se les viene a la mente? El Rey León. Otra, esa no. Narnia, ¿no? Que además su autor fue un autor cristiano, ¿no? Y que al parecer esa idea de león pues fue tomada de su propia experiencia, ¿no? Con el Señor Jesucristo y con la Biblia, claro. Imagínense a ese león cuando ruge, cuando se impone para que los demás salgan huyendo así. Imagínense al Señor Jesucristo dando ese clamor, ese grito desde la Jerusalén, que dio su clamor, ¿sí? Desde Jerusalén para salvar a los suyos, para salvar a su pueblo. Ese rugir de ese león, imagínense cómo tiemblan ante el rugir de un león. El Señor quiere que tú también aprendas, vamos a verlo así, a rugir como ese león para hacer huir a tus enemigos. Y el Señor te ha dado una armadura espiritual que tienes que aprender a utilizar para crecer en el mundo espiritual. Dice la palabra, para interceder por los tuyos, por tu familia, dice la palabra. ¿Sí? A través de la oración, el ayuno, el estudio de su palabra. Vamos a ver ese rugido de león. Podríamos
pasarlo a ese tipo de cuestiones. Es decir, ¿qué tan fuerte eres en el mundo espiritual? Va a depender qué tanto sabes usar tu armadura, qué tanto la has puesto en práctica, o si ya está oxidada, de que no la usas. ¿Sí? Cuando los leones se encuentran frente a un enemigo, la primer línea de defensa y ataque es su rugido, porque es una señal de advertencia y es una señal de amenaza hacia el enemigo. ¿Qué haces tú cuando vienen los problemas? ¿Cuál es tu primera, de qué manera te activas? ¿Cómo reaccionas ante esa situación? Como ese león que describe el libro de Joel, tipificado en el Señor Jesucristo, o te dejas llevar por la situación. O te sientes, ay Señor, qué triste me siento. Ay Dios, cómo me duele esto. Mira, me vio mal, me dijo algo que no me pareció. ¿De qué forma reaccionas ante una situación complicada? ¿Sí? El rugido en el león es una expresión de grandeza. ¿Cuál es tu crecimiento en el mundo espiritual? No olvides que el Señor va a rugir para quitar velos que pueden estar tapando mi crecimiento en el mundo espiritual. Él va a manifestarse en tu vida. ¿Sí? Él va a identificarse ante ti de una manera clara. Claro, si tú ya activaste tu ADN de león, vas a reconocer el poder del Señor en tu vida. Debe de ser un hábito espiritual el estar activando y ejercitando esas armas en el mundo espiritual para estar siempre alertas como ese león para poder atacar cuando se presente el enemigo, ¿vale? Pero para poder llegar a ese punto, en primer momento debo de ser consciente de lo que decía al inicio. ¿Quién eres? ¿Dónde estás parado? ¿Y a dónde vas? Porque si eres consciente de ello, cuando llegue el punto de activar tu armadura espiritual, no vas a tener problema alguno. Porque vas a estar seguro y confiado de que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, que fuiste comprado a precio de sangre, que tú tienes vida eterna, que a ti te ha sido prometida una tierra en la que fluye leche y miel, y con esto en mente vas a poder levantarte y activar tu armadura espiritual y hacerle frente al enemigo, porque ya no tan fácil te va a tirar. ¿Puede hacerlo? Sí, pero como buen león tienes que levantar nuevamente. ¿Sí? Puedes hacer un comparativo entre quién eras tú antes de conocer a Cristo y quién eres tú después de conocer a Cristo. ¿Y qué vista es la que más te agrada? ¿Qué es lo que más te conviene? ¿Estar con Cristo o estar sin Cristo? Cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida, Él no te pregunta si lo sabes hacer, si lo puedes hacer, si lo quieres hacer. ¿Sí? Él lo único que te pregunta es, ¿crees que puedes? Porque dice la palabra que al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Si alguno de ustedes vio la transmisión de hace 8 días, en la predicación les traía a memoria un ejemplo de los evangelios y lo traigo nuevamente. No lo escucharon hace 8 días. ¿Recuerdan aquella mujer enferma de flujo que caminaba, que se encontraba en una escena que nos relatan los evangelios? Recuerden que en ese momento una mujer con flujo no podía acercarse a la ciudad, no podía acercarse a la gente porque podía morir lapidada si alguien se percataba de eso. Y ella sabía que si se le ocurría acercarse al tumulto de gente en el cual andaba Jesús, muy fácilmente alguien la podría cachar y iba a morir conforme a la ley. Es decir, iba a ser justificada su muerte. Pero no le importó. No le importó, era tanto tal vez su dolor, su sufrimiento, tanto dolor que había vivido a través de su historia, que ella creyó en la palabra, en la ley de Moisés, en los profetas, que decían que iba a venir un Mesías prometido. Y creyó en la predicación de Jesús, tanto que se acercó a él y lo tocó.
Aquí fue al revés, ella no le preguntó al maestro, oye, ¿me puedes sanar? Oye, ¿me quieres sanar? Oye, ¿quieres hacer lo otro? Ella creyó y tocó el borde de su manto. Tocó la ropa del maestro. ¿Y qué hizo el maestro? Se voltea y pregunta, ¿quién me tocó? Imagínense en medio de un tumulto y la gente como, ¿cómo que quién te tocó? Pues todos, todos están tocando, ¿no? No, él hablaba en el mundo espiritual. Esa mujer, al creer que él era el Mesías prometido, pudo desprender una porción del poder del maestro, y eso fue lo que sintió Jesús, algo que salió de él en el mundo espiritual. Por eso pregunta, ¿quién me tocó? De esa forma debemos de tocar al Señor. ¿Quieres un milagro en tu vida? Créele. ¿Quieres un milagro? Cree lo que Él te ha dicho, porque lo va a hacer. Sé como esa mujer que pudo desprender una porción del poder del maestro y fue sana. ¿Sí? Dijo, tu fe te ha sanado. Dado que creíste, lo corrijo, como creíste, te fue hecho. ¿Sí? ¿Quieres ver el poder del Señor en tu vida? Cree en su palabra. Pero créelo conforme a su palabra, no conforme a lo que yo quiera, no conforme a mis deseos carnales, no conforme a mi mente, conforme me lo indica el Espíritu Santo en mi corazón. Créelo, porque el Señor lo va a hacer. Pero tienes que ser valiente como esa mujer. Tienes que estar dispuesta a hacer todo cuanto esté en tus manos para desprender una porción del poder del maestro para tu vida. Tienes que ser como ese león, imponerte ante el medio en el que te estás moviendo, en la situación en la que estás inserto, imponerte, pero con el poder del Espíritu Santo. Recuerda que tu lucha no es contra tu hermano, contra tu hermana, contra tu hijo, contra tu hija, contra tu pareja, contra quien tienes al lado. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con señores de las tinieblas, con principados, con potestades. Es decir, tu lucha es en el mundo espiritual. Y si no te agarras del maestro, no te vas a poder mover en el mundo espiritual. Necesitas aferrarte a él y él te va a mostrar qué y por dónde tienes que ir. ¿Qué tienes que hacer? ¿Por dónde tienes que ir? ¿Qué tienes que decir? ¿Vale? Eso es prácticamente lo que implica la lucha espiritual en la que estás inserto desde que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. No es de que quieras o no, es de que ya estás ahí. De ti depende si te activas o no. ¿O prefieres quedarte ahí? ¿Hay problema? No, te puedes quedar ahí. Dice la palabra que te puedes quedar ahí, siguiendo consumiendo alimento para bebés. Pero dice la palabra que mejor es crecer en el mundo espiritual, pero eso implica moverte en el mundo espiritual, encontrar oposiciones en el mundo espiritual y muchas cosas más. Por eso alguien que busca de manera continua la presencia del Maestro, alguien que busca estar todos los días en la presencia de Dios, tiene situaciones complicadas, casi siempre, porque Satanás dice, se me está yendo. Oye, bueno, ya se le fue, ¿no? Desde que aceptó a Jesucristo como su Salvador, se le fue. Pero no quiere que sigamos creciendo en el mundo espiritual. Hay unas porciones de la Biblia, no me voy a meter tanto en eso porque no viene al tema de la prédica, pero solo para que seamos conscientes de lo que dice la palabra. En algunas porciones de la Biblia, aquí en Joel habla sobre que algunos quedaron presos en Babilonia. Si lo trasladamos al mundo espiritual, eso implica que muchas personas quedan presas por los deseos de la carne. Y aún siendo cristianos, cuando yo dejo que mis deseos de mi carne sean más fuertes que mi deseo espiritual, ahí me quedo atrapado. ¿Sí? Un poco más adelante lo voy a traer esto a memoria, solamente para que tengan en mente esta interpretación que se hace respecto a esos textos bíblicos, ¿vale? Entonces recuerden, tienes que hacer valer tu ADN, ¿sí? Tienes que aprender a rugir como ese león, ese rugir que va a ser tu arma
para que el enemigo en primer momento salga huyendo, por lo menos espante de que vea en acción un hijo de Dios. Y la tercera característica de un león es que él es un devorador. ¿Sí? Él domina el área en el que se encuentra. Él nunca va a ser una presa. ¿Sí? Él siempre va a ser el devorador, el dominador, y nunca será una presa. Como hijo, como hija de Dios, hemos sido engendrados con un ADN de poder. Estoy hablando en el mundo espiritual. ¿Sí? Recuerda siempre, eres hijo de ese gran león del que habla Apocalipsis y del que fue prometido desde el libro del Éxodo. ¿Sí? Tu ADN en el mundo espiritual es de guerra, si es que te quieres mover en el mundo espiritual. Si es que quieres conocer más del Señor Jesucristo, siempre vas a estar en una guerra en el mundo espiritual. Tu ADN como hijo de Dios es de posesión. ¿Por qué? Porque Él ya te ha prometido darte vida eterna y una tierra prometida, la Nueva Jerusalén, es tuya. Solamente tienes que esforzarte por caminar en medio de ese camino angosto, lleno de espinos, para llegar a tu objetivo. Pero además, el Señor te ha prometido que nada te va a faltar en esta tierra. Él sabe que necesitas alimento, Él sabe que necesitas ropa, Él sabe que necesitas cualquier otra cuestión, conforme a su voluntad, no conforme a lo que yo quiero. Muchas veces el cristiano se acompleja, muchas veces el cristiano se pone triste o incluso se enoja porque Dios no le da lo que Él quiere como Él quiere. Pero ya no somos dueños de nosotros mismos, somos del Señor. Un buen mayordomo reconoce que nada de lo que tengo me pertenece, que de todo voy a entregar cuentas a la hora que llegue a la presencia de mi Señor. Si soy consciente de eso, cuando venga una situación complicada, sea económica, sea de salud, sea de cualquier índole, estaré tranquilo, porque sé que mi Señor lo va a resolver. Yo solamente hago lo mío, me entrego a Él, hago su voluntad, hago lo que Él me indique, porque sé que todo lo que hace, lo hace perfecto. Y cuando aprendo eso, es cuando dice la palabra que Él va a poner en nosotros una paz que sobrepase todo entendimiento. Porque aun cuando estés en medio de la tormenta, tú vas a estar tranquilo. Aun cuando estés en medio del fuego, no te va a pasar nada, no te vas a alterar, porque tú sabes que el Señor ya tiene la solución. Él sabe lo que va a hacer, dónde, cuándo y cómo. Tú no te preocupes, confía en Él, aférrate a Él. Con esa mente, el Señor siempre vas a obtener o vas a poder tener una posición de posesión ante todo lo que el Señor te dé. No vas a estar sujeto a los deseos de la carne, a las demandas de este mundo, porque el Señor suplirá todas tus necesidades. Pero también en tu ADN está inserta una característica de victoria, que va anclada con lo que les decía anterior. Si dejo que el Señor haga todo conforme a su voluntad, conforme a su palabra, tengo asegurada la victoria. ¿Sí? No se esfuercen en tratar de resolver todo conforme a su criterio, conforme a mi mente, conforme a mi conocimiento, porque posiblemente me equivoque. Dejemos que el Señor nos indique por dónde tenemos que movernos. ¿Sí? Recuerda, el león no pide permiso. ¿Sí? No se disculpa por ser el rey del territorio en el cual se encuentra puesto. El propósito de Dios es que lo celestial derrote a lo terrenal. En ti siempre va a estar la lucha entre lo espiritual y lo terrenal, entre lo que quiere tu carne o lo que quiere tu yo carnal y lo que quiere tu yo espiritual. Y el deseo del Señor Jesucristo es que te levantes para que ese yo espiritual pueda vencer ante todo. ¿Vale? Lo que les decía hace un momento, nuestras luchas ya no son físicas, nuestras luchas son en el mundo espiritual. Y las peleas a través del poder del Espíritu Santo, a través de la armadura espiritual que el Señor te ha dado. ¿Vale?
todo lo que el enemigo pueda poner en nuestras vidas o contra nosotros, velo de esta forma, velo que es algo para, imagínense una caricatura donde el enemigo lo que trata es taparte la boca, callarte, que no prediques más la palabra, y que ya no hables más del Señor Jesucristo. Para eso muchas veces te mete en esas situaciones complicadas, pero tienes que ser sabio espiritualmente para salir adelante. Si traemos nuevamente a memoria la iglesia del primer siglo, lo que quería el enemigo en ese momento era lo mismo, taparles la boca. Por eso inician las grandes persecuciones hacia el movimiento que había gestado el Señor Jesucristo. Lo que él no sabía es que con esas persecuciones lo único que generó es que la iglesia se expandiera por todo el mundo conocido en ese momento. Y eso es lo que ha traído también, vamos a llamarle en la historia moderna, la expansión de la iglesia. La persecución lleva el evangelio por lugares recónditos, donde nadie lo conoce. Llega alguien huyendo de la persecución y lo que hace es predicar la palabra. El Señor tiene, como les decía hace un momento, tiene todo tan calculado para todos aquellos que están dispuestos a caminar conforme a su voluntad. ¿Sí? El enemigo va a dejarte que hagas todo lo que tú quieras, siempre y cuando no te levantes a poseer la tierra que el Señor te ha dado por heredad. El enemigo está feliz siempre y cuando no trates de escalar más allá. Porque entonces sí, vas a representar un gran problema para él. Pero el Señor no te quiere como un bebé espiritual. Él quiere que crezcas, porque quiere darte a conocer las anchuras, las alturas y las profundidades de su palabra. ¿No les ha pasado que si en algún momento de su vida como cristianos leyeron la palabra y tiempo después regresan y la leen otra vez y encuentran cosas nuevas? Ay, ¿por qué no leí esto antes? ¿Por qué se me pasó esto antes? Eso implica que has crecido espiritualmente. Por eso el Espíritu Santo te deja ver otras cosas en su palabra. Por eso nunca dejamos de aprender aquí. Porque conforme creces espiritualmente, el Espíritu Santo te lleva a otro nivel en el estudio de la palabra. Siempre hay cosas nuevas que aprender en el mundo espiritual. Siempre y cuando camines de la mano del Señor. Cuando tú tomas la decisión de activar tu ADN como hijo de ese gran rey, como hijo de ese gran león, y pones en acción todas esas características de reconocer que eres un hijo de ese león y que por tanto ese ADN también está en ti, y pones en acción tu fortaleza, tu gran poder, tipificado en ese rugir de ese gran león, ¿vale? Reconociendo que tú eres un devorador, no una presa, y que eres dominador en el lugar en el que el Señor te ponga, estás activando y estás poniendo en acción tu vida espiritual. El Señor Jesucristo busca que su iglesia sea ese león que salga por las calles a enunciar el Evangelio, a rugir en las tinieblas, mostrando el grande amor del Señor Jesucristo que a mucha gente de este mundo le hace. Muchos sufren porque no conocen a ese Dios de amor. Muchos mueren sin conocer a ese Dios de amor. Nosotros que lo hemos conocido, es nuestro deber salir y anunciar esas buenas nuevas que es el amor del Señor Jesucristo. Y para eso el Señor te ha dado las herramientas y te ha preparado para hacerlo. Solamente es cuestión de que digas, sí Dios, sí quiero. Y como te decía hace un momento, Satanás va a conseguir por todo. Satanás ha logrado cerrar lugares donde se ministraba la palabra del Señor. Satanás ha logrado tener cautivos a muchos leones, es decir, a muchos cristianos en Babilonia, en los deseos de la carne. Y ahí los tiene muy bien, ahí están perfectos. Cuando a esos leones les llega esa chispa en el espíritu, que tienen que activarse, es cuando Satanás tiene miedo, se empieza a mover. ¿Sí? Tienes que hacer valer tu ADN, tienes que ser libre, tienes que levantarte y seguir andando hacia la tierra que se te ha dado por heredad, hacia la tierra prometida. Recuerda esto siempre. Tenlo en tu mente siempre. ¿Quién eres? ¿En quién estás parado?
y a dónde vas. Decláralo con tu boca y verás cómo se mueve el mundo espiritual y cómo Satanás tiembla cuando escucha el nombre del Señor Jesucristo proclamado con poder. Porque aún los demonios conocen el nombre del Señor Jesucristo, pero tiene que portarlo alguien que se mueva en el mundo espiritual. Amén. Te invito a que cierres tus ojos en esta tarde. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por recordarnos quiénes somos. Que somos hijas y somos hijos del Dios eterno. Que hemos sido levantados como reyes y sacerdotes en esta tierra para ministrar en tu presencia, bendito Padre. Gracias por recordarnos que somos hijos de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que ha prometido salir por los suyos, que somos hijos de ese gran Dios que está dispuesto a dar la vida por los suyos, bendito Padre. Gracias te damos por recordarnos que somos tus hijos, Señor. Te pedimos que eso se mantenga en nuestra mente, que nunca se olvide que somos hijos tuyos, que somos hijas tuyas, que hemos sido comprados a precio de sangre, que tú has prometido darnos una vida eterna y una tierra por heredad, bendito Dios, pero no de este mundo, sino del mundo espiritual, bendito Señor. Te pedimos que nos des la fortaleza necesaria para seguir caminando. Si alguna de mis hermanas, si alguno de mis hermanos está falto de fuerza, Señor, tú dale una nueva porción de tu Santo Espíritu, una nueva unción de tu gran poder, una nueva porción de tu sangre preciosa, bendito Padre, para que se pueda levantar y seguir adelante, Señor. Recuérdale que tiene una iglesia, que tiene unos hermanos que están dispuestos a apoyarle, bendito Dios. Gracias te damos por dejarnos ser parte de esa gran hermandad llamada tu iglesia, bendito Señor. Sabemos que tú buscas una iglesia llena de poder, una iglesia en unidad, una iglesia llena de amor, bendito Padre. Gracias te damos por todos aquellos que se han levantado con gran poder para levantar tu palabra, Señor. Queremos ser parte de aquellos que se han levantado, Señor. Queremos caminar conforme a tu voluntad. Queremos caminar guiados por el poder de tu Santo Espíritu. Queremos caminar conforme a tu gracia, bendito Padre. Gracias te damos en esta hora, bendito Dios. Te pido que tu palabra haya caído en tierra fértil, que dé su fruto a su tiempo, que haya quedado grabada en los corazones de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, para que pueda ser aplicada en el momento exacto, bendito Señor. Da a cada uno conforme a su necesidad, bendito Señor. Gracias te doy por este tiempo, gracias te doy por tu palabra, gracias te doy por todos aquellos lugares donde se levanta tu nombre y aquellos siervos tuyos que se levantan a predicar tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Wow, no sé ustedes, pero el recordarnos por medio de la palabra de nuestro hermano Jesús hoy, ¿verdad? ¿Cuántas veces se nos olvida que tenemos un Padre? Ahí en medio de las tribulaciones, ¡pum!, caemos al suelo. Pero hoy nos quedó claro, todo eso vamos a tratar de dejarlo atrás. Como decía Jesús en su tiempo, la semillita ya está ahí. Vamos a dejar que florezca. Que no se nos olvide que somos hijos de un amado Padre, que escuchemos sus palabras y sobre todo que la victoria nuestra ya la ganó Él. Y eso nos tiene que quedar bien claro a nosotros para poder vivir un día con día en paz, dejándole a Dios, que Él sea quien vaya adelante en nuestras batallas. Amén. Amén, amén.